Después de la cena familiar, revisé mi cuenta bancaria y estaba vacía. Lo necesitábamos más que tú, dijo mi cuñada con una sonrisa. Agarré mi bolso y murmuré, entonces no te molestará lo que viene ahora. Segundos después, la puerta se abrió de golpe. Nunca imaginé que una cena familiar terminaría así. Siempre había sido el pilar de la casa, el que cargaba con todo desde que mi padre murió hace 7 años. Él me dejó en un buen puesto en la empresa donde trabajaba, un cargo que pagaba bien y me permitía mantener un estilo de vida decente. Pero mi madre siempre se llevó el crédito, como si yo estuviera en deuda con ella por criarme. Cada mes, sin falta, me pedía dinero para los gastos de la casa, la luz, el agua, el internet, la comida. Y yo, como idiota, siempre cedía. No porque quisiera, sino porque ella sabía cómo apretar las teclas correctas, recordándome lo mucho que me había sacrificado por mí. Era un chantaje emocional que nunca fallaba. Mis amigos siempre me decían que dejara de ceder, que ya era hora de que pusiera un límite. Pero no es tan fácil cuando sientes que eres el único que mantiene a flote el barco. Mi hermano menor, casado con una mujer que nunca me cayó del todo bien, no aportaba ni un centavo. Siempre tenía una excusa, que su negocio no estaba dando frutos, que el mercado estaba malo, que pronto todo cambiaría. Yo no le creía, pero tampoco lo confrontaba. Total, mi madre siempre lo defendía, diciendo que él estaba tratando. Así que yo seguía pagando, mes tras mes, mientras ellos vivían sin preocupaciones. Todo cambió hace unas semanas. Fui al doctor por un chequeo de rutina, algo que no hacía desde hacía años porque siempre estaba ocupado. Me sentía cansado, más de lo normal, y había notado un dolor extraño que no podía ignorar. El doctor me examinó y, después de un par de pruebas, su cara cambió. Me dijo que tenía un tumor testicular. Las palabras exactas se me grabaron. Es urgente. Necesitamos operar en las próximas 2 semanas para evitar que se complique. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No estaba listo para algo así. Nadie lo está. El doctor me explicó que la operación no era barata. Entre los costos del hospital, los medicamentos y los cuidados posteriores, necesitaba unos $13,000. No tenía ese dinero ahorrado. La mayoría de mis ingresos se iban en la casa y en las deudas que mi madre me había convencido de pagar. Así que hice lo único que podía hacer. Pedí un préstamo. Fue humillante tener que explicar mi situación a un banquero que apenas me miraba a los ojos, pero lo conseguí. $13,000 depositados en mi cuenta. Organicé todo para operarme en una semana. No podía esperar más. Decidí contarle a mi familia. No porque quisiera su apoyo, sino porque sentía que debían saberlo. Organicé una cena en la casa de mi madre, como siempre hacíamos una vez al mes. Llegué con una bandeja de comida para llevar, porque sabía que nadie más se molestaría en cocinar. Mi madre estaba en la sala, viendo una de sus novelas favoritas. Mi hermano y su esposa llegaron tarde, como siempre, con esa actitud de que el mundo les debía algo. Nos sentamos a la mesa, y después de un par de comentarios sobre el clima y el tráfico, saqué el tema. Tengo algo que decirles, comencé, tratando de mantener la voz firme. Fui al doctor hace unos días. Encontraron un tumor. Es en los testículos. Necesito operarme pronto. El silencio que esperaba no llegó. En su lugar, mi hermano soltó una risa, como si acabara de contar un chiste. ¿En serio, hombre? ¿Un tumor? Suena a que quieres atención, dijo, todavía riendo. Su esposa, sentada a su lado, se rió también, cubriéndose la boca como si intentara disimular. Miré a mi madre, esperando que dijera algo, que pusiera orden, pero ella solo frunció el ceño. No seas tan exagerado, dijo, cortando un pedazo de carne. La gente vive con cosas peores. Ya verás que no es nada. Sentí un nudo en el estómago. No sé qué esperaba, pero no era esto. Intenté explicarles que no era un juego, que el doctor había sido claro, pero cada palabra que decía parecía rebotar contra una pared. Mi hermano cambió el tema, hablando de un nuevo proyecto que supuestamente lo haría millonario, y su esposa empezó a quejarse de que necesitaba un auto nuevo. Mi madre asentía, como si sus problemas fueran más importantes que lo que yo acababa de contar. Me quedé callado, comiendo en automático, sintiendo que estaba en una mesa llena de extraños. Después de la cena, mientras ellos seguían hablando de tonterías, saqué mi teléfono para hacer un pago que tenía pendiente. Abrí la aplicación del banco, esperando ver los $13,000 del préstamo, listos para la operación, pero algo no estaba bien. El saldo estaba en rojo, $0. Mi corazón empezó a latir más rápido. Revisé de nuevo, pensando que era un error, pero no, mi cuenta estaba vacía. El número en rojo en la pantalla de mi teléfono era como un puñetazo. Mi cuenta, vacía. $0. Los $13,000 que necesitaba para mi operación habían desaparecido. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de incredulidad y furia que apenas podía controlar. Abrí las transacciones, esperando que fuera un error, un problema del banco, cualquier cosa menos lo que temía. Pero ahí estaba, una transferencia de $13,000, hecha esa misma mañana, a una cuenta que no reconocí al principio. Mi respiración se volvió pesada. Llamé al banco, rogando que me dijeran que era un fallo del sistema. Después de una eternidad en espera, con una música que me ponía más nervioso, un empleado me dio la respuesta que me temía. No era un error. La transferencia era real, y la cuenta destino estaba a nombre de mi hermano. Sentí como si el mundo se detuviera. ¿Cómo había conseguido acceso a mi cuenta? Siempre había sido un desastre con el dinero, pero esto era cruzar una línea que nunca imaginé. Colgué, con las manos temblando. No podía quedarme quieto. Agarré mis llaves y salí directo a su casa, sin pensar en qué diría, solo sabiendo que necesitaba enfrentarlo. Llegué y toqué el timbre como si quisiera derribar la puerta. Mi hermano abrió, con esa sonrisa relajada que siempre llevaba, como si nada en el mundo lo preocupara. Su esposa estaba en el sofá, mirando su teléfono, sin siquiera levantar la vista. ¿Qué pasa, hombre? ¿Por qué esa cara?, dijo él, como si no tuviera idea de lo que estaba por venir. ¿Dónde está mi dinero?, pregunté, tratando de no gritar. Los $13,000 de mi cuenta. Los que necesitaba para mi operación. ¿Cómo los tomaste? Se hizo un silencio corto. Mi hermano miró a su esposa, y ella finalmente dejó el teléfono. Con una sonrisa que me dio ganas de romper algo, dijo, lo necesitábamos más que tú. Fue nuestro aniversario, y por fin pudimos ir a un restaurante de lujo. No todos los días se celebra algo así, ¿sabes? Me quedé sin palabras. ¿Un restaurante?
Mi dinero, el que iba a salvarme la vida, ¿se lo gastaron en una cena? La rabia me quemaba por dentro. Me robaron, grité, sin importarme quién me oyera. Eso era mío. Lo necesitaba para operarme. Es un tumor, no una broma. Mi hermano soltó una risa, como si todo fuera un chiste. No es para tanto. Siempre tienes dinero. Ya conseguirás más. Su esposa asintió, con esa misma sonrisa que me hacía hervir la sangre. No podía creer lo que veía. Mi propia familia, tratándome como si mi vida no valiera nada, miré a mi madre, que estaba en la cocina, escuchando todo. Diles algo, le pedí, casi suplicando. Diles que esto está mal. Es mi salud la que está en juego. Ella salió, limpiándose las manos con un trapo, y me miró con esa frialdad que siempre usaba para controlarme. No es para tanto, dijo, como si estuviera regañando a un niño. Si quieres dinero, trabaja. Todo lo que sabes te lo enseñé yo. Usa eso y sal adelante. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Mi madre, la que siempre me había manipulado para que los mantuviera, ahora me daba la espalda después de que me robaran. No dije nada más. Agarré mi bolso, di media vuelta y salí, ignorando sus voces que me llamaban como si todo estuviera bien. En mi apartamento, me dejé caer en el sofá. Estaba furioso, pero también agotado. Durante años había cargado con ellos, sacrificando mi tiempo, mi dinero, mi tranquilidad, y ahora me habían traicionado de la peor manera. Fue entonces cuando lo decidí, no volvería a ayudarlos. Nunca más. Ni un centavo para el alquiler, los servicios, la comida. Nada. Pensé en denunciarlos. Lo que habían hecho no era solo una traición, era un robo, un delito. Pero primero, tenía que salvarme. El tiempo corría, y cada día que pasaba, el tumor podía volverse más peligroso. El fin de mes llegaría en 2 semanas, y con él, mi sueldo. Pero incluso con eso, no tendría suficiente para la operación. Estaba atrapado. Ese día, mi madre llamó, como si nada hubiera pasado. ¿Y el dinero para la casa?, preguntó, con ese tono que siempre usaba para hacerme sentir culpable. ¿Cuándo lo vas a mandar? El alquiler no se paga solo, perdí la paciencia. No merecen nada de mí, grité. Por su culpa mi salud está en riesgo. Y ese dinero era para salvarme, y lo gastaron en una estúpida cena. No les daré nada nunca más. Ella no se rindió. Empezó con su chantaje de siempre, diciendo que cómo podía ser tan egoísta, que ella me había dado todo, que mi padre estaría decepcionado de mí. Escuchar su nombre fue demasiado. Mi padre no merecía ser usado así. Sin decir nada más, colgué, no podía seguir esperando. Al día siguiente, fui a mi trabajo y pedí hablar con mi jefe. Era un viejo amigo de mi padre, un hombre bueno que siempre me había tratado bien. Le pedí un adelanto para la operación, sin dar muchos detalles. Pero él notó que algo no estaba bien y me preguntó qué pasaba. No pude contenerme. Le conté todo, el tumor, el dinero robado, la traición de mi familia. Su rostro se endureció. Tu padre nunca se hubiera dejado tratar así, dijo. Era un hombre fuerte, con valores. No dejes que te pisoteen. Después de la operación, haz lo que tengas que hacer. Esto no puede quedar así, sus palabras me dieron fuerza. Agradecí y salí con el adelanto aprobado. Puse la cita para la operación 2 días después. El tiempo pasó rápido, y cuando llegó el día, estaba nervioso, pero decidido. La operación salió bien. Por suerte, el tumor no había alcanzado otros órganos. Pasé un día en la clínica y luego me dejaron ir a casa. En mi apartamento, todavía débil, pensé en lo que mi jefe me había dicho. No podía dejar que esto terminara así. Saqué mi teléfono y llamé a la policía. Les conté todo, asegurándome de mencionar las pruebas que tenía, las transacciones bancarias que mostraban la transferencia a la cuenta de mi hermano. Les dije que quería presentar cargos y que tenía todo documentado. Me pidieron que fuera a la estación, pero también me confirmaron que enviarían oficiales a la casa de mi familia para investigar. Sentí un peso levantarse de mis hombros, pero también una furia que no se iba. Antes de que la policía llegara, quería enfrentarlos una vez más, decirles lo que pensaba, hacerles saber que sus acciones tenían consecuencias. Agarré mi chaqueta y salí rumbo a su casa. El trayecto hasta la casa de mi familia fue un borrón. Conducía con las manos apretadas al volante, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. No era solo enfrentarlos, era poner un punto final a años de cargar con ellos, de dejar que me pisotearan. Sabía que la policía estaba en camino, y quería llegar antes, mirarles a los ojos y decirles lo que pensaba antes de que todo cambiara para siempre. Cuando estacioné frente a la casa, mi corazón latía como tambor, pero no había vuelta atrás. Toqué la puerta, y mi madre abrió casi de inmediato. Su rostro estaba torcido por el enojo, como si yo fuera el problema. Antes de que pudiera abrir la boca, soltó, ¿por qué no has pagado el alquiler? ¿Y los servicios? ¿Crees que la casa se mantiene sola? Siempre tienes que complicar todo. ¿No te das cuenta de lo que nos cuesta seguir adelante sin tu ayuda? Sus palabras me resbalaron. Estaba harto de sus reclamos, de su manera de hacerme sentir que les debía mi existencia. No respondí. Me limité a empujar la puerta y entrar, ignorando su mirada fulminante. En la sala, la escena era exactamente como la imaginaba. Mi hermano y su esposa estaban tirados en el sofá, viendo televisión, riendo como si no tuvieran una sola preocupación en el mundo. La imagen me revolvió el estómago. Ellos, tan cómodos, después de haberme robado el dinero que necesitaba para salvar mi vida. La rabia que había estado conteniendo toda la mañana explotó. Ladrones, grité, haciendo que ambos giraran la cabeza hacia mí. La televisión seguía sonando de fondo, algún programa de comedia que no encajaba con lo que sentía. Me robaron $13,000. Ese dinero era para mi operación, para un tumor. Pusieron mi vida en riesgo, y están aquí riendo como si nada.
Mi hermano apagó el televisor con un movimiento lento, casi teatral. Se levantó, cruzando los brazos, con esa sonrisa burlona que siempre usaba para hacerme sentir pequeño. Otra vez con eso, dijo, como si estuviera cansado de oírme. Para con tu dramatismo. Siempre ha sido así, desde que papá murió. Todo lo haces una tragedia. Relájate, hombre, no es el fin del mundo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Mencionar a mi padre, el hombre que me había dado una oportunidad en la vida, el que siempre creyó en mí, como si fuera una excusa para atacarme, me hizo hervir la sangre. Sentí el impulso de gritarle, de sacudirlo, de hacerle entender el daño que habían causado, pero respiré hondo. Recordé que la policía estaba en camino. No necesitaba perder el control. Ellos pagarían pronto, y no por mis manos. Miré a mi hermano, forzándome a mantener la calma. Entonces, ¿no te importó la muerte de papá para hablar así de él?, pregunté, con la voz baja pero cargada de furia contenida. Él se encogió de hombros, sin un rastro de culpa. No, la verdad, dijo, como si estuviera hablando del clima. Nunca me ayudó. Siempre fuiste su favorito, el que tenía el trabajo bueno, el que lo tenía todo resuelto. ¿Por qué debería importarme? Él no hizo nada por mí. Su esposa, que había estado callada hasta ese momento, soltó una risa corta, como si mi pregunta fuera absurda. Esos temas no importan ahora, dijo, recostándose en el sofá con una actitud que me dio ganas de romper algo. Deja de hacerte la víctima. No es como si te fueras a morir por esto. Los miré a ambos, sintiendo una calma fría apoderarse de mí. Era una sensación extraña, como si toda la rabia se hubiera condensado en una certeza absoluta. Si no les importa eso, dije, marcando cada palabra, entonces no les importará lo que viene ahora. Sus rostros cambiaron. Mi hermano frunció el ceño, confundido, mientras su esposa se enderezó en el sofá, mirándome como si intentara descifrar una broma. Antes de que pudieran decir algo, el sonido de sirenas cortó el aire. Era lejano al principio, pero se acercaba rápido. Los ojos de mi hermano se abrieron de par en par, y su esposa dio un salto, mirando hacia la ventana. ¿Qué hiciste?, murmuró él, con un hilo de voz. No respondí. No hacía falta. Segundos después, unos golpes fuertes resonaron en la puerta. Policía. Abran la puerta, gritó una voz autoritaria desde afuera. Caminé hacia la entrada, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Abrí la puerta, y dos oficiales entraron, con expresiones serias. Sin dudar, señalé a mi hermano y a su esposa. Son ellos, dije, con la voz firme. Ellos me robaron el dinero de mi cuenta. Tengo las pruebas. Los policías no perdieron tiempo. Sacaron las esposas y se acercaron al sofá. Mi hermano empezó a gritar, su voz quebrándose mientras me señalaba. Traidor. ¿Cómo puedes hacernos esto? Somos tu familia, maldita sea. Su esposa comenzó a llorar, repitiendo una y otra vez que no había hecho nada, que todo era un error, que no entendía por qué estaba pasando esto. Mi madre se puso en medio, desesperada, rogándoles a los oficiales que no se los llevaran. Es mi hijo, gritaba. No es un criminal. Por favor, no hagan esto. No sentí nada. Ni lástima, ni culpa, ni arrepentimiento. Los había mantenido durante años, sacrificando mi tiempo, mi dinero, mi tranquilidad, y ellos no dudaron en traicionarme cuando más los necesitaba. Los vi salir esposados, con los vecinos asomándose por las ventanas, murmurando entre ellos. Mi madre seguía llorando, pero no me miró. Cerré la puerta detrás de los oficiales y los seguí hasta la estación. En la comisaría, todo fue directo al grano. Presenté las pruebas, los movimientos bancarios que mostraban la transferencia de los $13,000 a la cuenta de mi hermano. Había guardado cada detalle, cada captura de pantalla, cada correo del banco. Los oficiales revisaron todo con atención, asintiendo mientras tomaban notas. Esto es sólido, dijo uno de ellos, mirándome con algo que parecía respeto. No hay manera de que lo nieguen. Me aseguraron que el caso avanzaría rápido, y así fue. 2 días después, mi hermano y su esposa fueron llevados a un juzgado. Estaba nervioso, pero no por miedo. Era más bien una tensión acumulada, la sensación de que todo lo que había soportado estaba a punto de resolverse. Me senté en la sala, viendo cómo ellos entraban, todavía con esa actitud de que podían salir de esto. Pero cuando el juez pidió las pruebas, todo cambió. Mostré los documentos de nuevo, las transacciones, las fechas, los montos exactos. Expliqué cómo ese dinero era para mi operación, cómo su robo había puesto mi vida en riesgo. Mi hermano intentó defenderse, diciendo que no sabía que el dinero era tan importante, que solo quería darle un buen aniversario a su esposa. Ella sintió, con lágrimas que parecían más de teatro que de arrepentimiento, diciendo que no había querido hacerme daño. Pero las pruebas eran claras, y el juez no estaba de humor para excusas. Al final, no tuvieron opción. Se declararon culpables. Admitieron que habían usado el dinero para una cena de lujo, como si eso justificara algo. El juez los miró con desprecio antes de dar su veredicto. Culpables, dijo, con voz firme. Por robo, fraude bancario y conspiración. La sentencia fue 1 año de cárcel para cada uno, además de la obligación de devolverme los $13,000. Cuando el martillo golpeó, sentí un alivio que no había sentido en años. No era solo por el dinero, era por saber que, por primera vez, habían enfrentado las consecuencias de sus acciones. Salí del juzgado con la cabeza en alto, pero no pude evitar a mi madre. Estaba esperándome afuera, con los ojos rojos y el rostro lleno de furia. «¡Qué mal corazón tienes!», gritó, señalándome como si yo fuera el criminal. «No te crié para que destruyeras a tu familia. Esto no es lo que eres. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hermano?». Sus palabras no me tocaron. Durante años, había usado su chantaje para controlarme, para hacerme sentir que les debía todo. Pero eso se acabó. La miré a los ojos, sin dejar que su drama me afectara.
Tú ya no eres mi madre, dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Vi su rostro cambiar, una mezcla de sorpresa, dolor y algo más que no me importó descifrar. No dije nada más. Di media vuelta y me fui, dejando sus gritos atrás. Cuando llegué a mi apartamento, me dejé caer en el sofá, mirando por la ventana. La ciudad seguía su ritmo, como si nada hubiera pasado, pero para mí, todo era diferente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar libremente. No había más peso sobre mis hombros, no había más chantajes ni traiciones. Empecé a rehacer mi vida, volví al trabajo con una energía que no sabía que tenía. Me enfocaba en mí, en mis metas, en lo que quería construir de ahora en adelante.